Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar haciendo una introducción a los modos sintácticos en griego antiguo. Para notar que en este video vamos a estar repitiendo bastante información del video anterior de introducción a los modos en la sintaxis del griego antiguo, pero básicamente lo estamos haciendo para refrescar ese contenido y porque empezamos con este video la secuencia de videos dedicadas específicamente a los modos y periodos sintácticos, que son un tema fundamental en el estudio del griego antiguo. Como ya mencionamos en el video anterior sobre modos sintácticos, el modo expresa la intención del hablante respecto al enunciado, tanto en el campo de la enunciación en sentido estricto como en el de la abolición. En griego, como en la mayor parte de las lenguas, hay una diferencia entre el modo morfológico, que es el modo de la forma verbal, el modo que adopta la forma verbal en diferentes contextos, y el modo sintáctico, que depende del modo morfológico de los verbos de una oración, pero está determinado por otras variables. Hay muchos menos modos morfológicos de los que hay modos sintácticos. Antes de comenzar a estudiar las diferentes formas de la modalidad en griego, es importante recordar que las clasificaciones que se ofrecerán en este video y en todos los videos que vamos a hacer sobre modos sintácticos son simplificaciones de un escenario que es mucho más complejo en la realidad. Esto no invalida el enfoque que vamos a dar, pero es importante que recuerden que el enfoque que vamos a dar, como en el caso, por ejemplo, del uso de los casos, es un recorte de la realidad de la lengua que usamos para simplificarla y para entenderla más sencillo. La única forma de comprender realmente el complejo mundo de la modalidad en griego antiguo es meterse de lleno en el estudio del griego antiguo y aprender a partir de la experiencia. En griego vamos a identificar dos campos de la modalidad sintáctica: el campo de la enunciación y el campo de la abolición. En el campo de la enunciación, el modo indica la realidad atribuida por el hablante al enunciado, en una escala que va de mayor realidad a menor realidad. Es decir, en el campo de la enunciación lo que el modo califica es la información incluida en el enunciado. En el campo de la enunciación, lo que el modo indica es la acción que el hablante está realizando con el enunciado. Es decir, el modo no califica la información transmitida, sino que define la conducta que el hablante espera de sus receptores. Lo que el modo en el campo de la abolición señala es lo que esa oración está haciendo, dando una orden, expresando un deseo, etc. En el campo de la enunciación, como ya vimos en un video anterior, hay 4 tipos de valor de realidad de la información que puede ser información que se considera real, información que se considera eventual, información que se considera posible o información que se considera irreal. En el campo de la abolición las posibilidades son bastantes más, pero se pueden agrupar en los siguientes usos. Una oración puede ser una orden o una prohibición. Una oración puede ser una exhortación. Hay varias formas de hacer exhortaciones en griego, pero cuando hablamos de modo sintáctico exhortativo en general nos referimos a un modo en donde el hablante exhorta a un determinado grupo en el que está incluido a hacer algo. Una oración puede expresar una duda o una pregunta. Y finalmente, dos modos muy importantes, que son los dos modos desiderativos. Una oración puede expresar un deseo realizable o un deseo no realizable. Cuando hablamos de modos sintácticos en griego, no podemos dejar de hablar del concepto de periodo sintáctico. En general, al hablar de modo sintáctico, estamos hablando del modo de una oración independiente o una oración principal o eventualmente una oración subordinada, pero en sí misma. Pero hay ciertos tipos de oraciones subordinadas que no tienen su propio modo, sino que conforman con la principal una única expresión de la modalidad. Esto no tiene nada de raro, es lo mismo que observamos en español en, por ejemplo, las oraciones hipotéticas. La realidad de lo expresado en una oración hipotética no está determinada por ninguna de las suboraciones, sino por la oración completa. Fíjense los ejemplos que puse acá. Si llegas tarde, me voy. Si llegaras tarde, me iría. Si hubiera llegado tarde, me habría ido. En estos casos, me voy no tiene una realidad en sí mismo, sino que la realidad está marcada por todo el periodo hipotético. Si llegas tarde, me voy. Es un periodo hipotético real. Si llegaras tarde, me iría.
De vuelta, si llegaras tarde no tiene un valor en sí mismo, sino que el valor lo construye completo con la oración completa, es una oración potencial. Y si hubiera llegado tarde me habría ido, es una oración que expresa una irrealidad, algo que podría haber pasado pero no pasó. En griego encontramos algo muy similar. Los periodos sintácticos se forman con oraciones subordinadas hipotéticas, temporales y relativas. Es también importante recordar que los periodos sintácticos corresponden al campo de la enunciación, no hay periodos en el campo de la abolición. En un video posterior vamos a estar cubriendo con mucho más detalle cómo se forman cada uno de los periodos sintácticos. Podemos identificar 4 tipos de periodos: el periodo real, el periodo eventual, el periodo potencial y el periodo irreal. Los periodos eventuales e irreales se dividen a su vez en función del tiempo que expresan. El periodo eventual se divide en prospectivo eventual, que es un eventual de futuro, en el iterativo de presente, que es un eventual de presente, y en el iterativo de pasado, que es un eventual de pasado. El periodo irreal se divide en irreal de presente y en irreal de pasado. Todo esto, como dije, vamos a estar cubriéndolo con mucho más detalle en un video posterior. Finalmente, es importante recordar que los periodos sintácticos que enumeré recién responden a reglas específicas de formación, pero cuando una oración hipotética, temporal o relativa no conforma un periodo con su oración principal porque no responde a uno de los modelos que vamos a estudiar, se habla de periodo partido. A diferencia de lo que sucede en español, en donde este tipo de periodos no son gramaticales, si llegaras me voy no es una oración bien formada en español, por ejemplo, en griego sí son gramaticales los periodos partidos y se encuentran ocasionalmente utilizados. No son muy frecuentes, pero aparecen. Y muchas de las veces que aparecen están siendo utilizados para producir efectos poéticos especiales. Hay algunos ejemplos muy famosos en el campo 9 de la Ilíada, en donde Aquiles, en su respuesta enojada a Odiseo, responde con una serie, no muchos, pero un par de periodos partidos, que en general interpretamos con la idea de que está enojado y porque está enojado no forma completamente bien las oraciones. En resumen, entonces, en griego los modos sintácticos expresan el grado de verdad atribuido por el hablante a una oración o bien la acción que el hablante está realizando con una oración. Están determinados, pero no están definidos por el modo morfológico. También influye el contexto y la presencia o no de partículas. Se distribuyen en 2 campos, el de la enunciación y el de la abolición, y en las oraciones complejas, hipotéticas, temporales y relativas no hay un modo sintáctico para cada suboración, sino que la oración completa forma un periodo sintáctico. Recuerden también que los periodos responden a reglas estrictas de formación que vamos a estudiar en un video posterior, y cuando una oración no responde a estas reglas de formación hablamos de periodo partido, que es un tipo de periodo que es gramatical en griego, aunque no responda a reglas definidas. Este ha sido entonces el primer video sobre modos y periodos sintácticos en el curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y nos vemos la próxima.